En este video veremos cómo instalar Mapeo Móvil usando un archivo de tipo APK recibido por Telegram. Bien, hay dos maneras de instalar Mapeo Móvil. Una es a través de Play Store, pero para ello necesitamos buen internet. La otra es desde un archivo APK que nos hayamos descargado en nuestro celular. Una vez tengamos el archivo de APK descargado en el celular, incluso podemos compartir este archivo APK con otra persona en alguna zona donde no haya internet y esta persona podrá instalar Mapeo Móvil sin necesidad de conectarse a internet e ir a Play Store. En otro video ya explicaremos cómo compartir este archivo APK de un celular a otro sin necesidad de internet. Ahora vamos a ver cómo podemos localizar este archivo APK que hemos recibido por Telegram y usarlo para instalar Mapeo Móvil en nuestro celular. Antes que nada tenemos que buscar la aplicación Telegram y abrirla y buscar el mensaje, encontrar el mensaje recibido, el archivo. Para abrir Telegram lo que voy a hacer es ir a este círculo blanco con 6 puntos dentro, donde se me abre una pantalla con todas las aplicaciones instaladas. Este icono está en la parte baja y inferior y central de mi pantalla principal. En este caso, en mi celular. Puede que sea un poco distinto en cada celular. Pero si yo clico aquí, se me abre una pantalla con todas las aplicaciones. Yo puedo buscar Telegram aquí o bien puedo en la parte superior de la pantalla, en el buscador, clicar, se me abre allí un teclado y escribo el nombre de la aplicación que estoy buscando, Telegram. Aquí la tenemos. Ahora ya puedo hacer clic en Telegram y se me va a abrir esta aplicación. En este caso, yo tengo estos chats, ¿no? Estos contactos, estas conversaciones. Yo sé que he recibido el mensaje, en este caso, aquí. Como vemos, tengo dos mensajes. Uno con un archivo que termina en Mapeo Settings y otro con un archivo que termina con APK. Este segundo, el que termina con APK, es el que yo voy a usar para descargar Mapeo Móvil e instalarlo en mi celular. Para ello, lo primero que tengo que hacer es descargar este archivo. Puedo hacerlo de dos maneras, o bien yendo a la parte derecha del mensaje donde aparecen 3 puntos verticales y escogiendo la segunda opción, guardar en descargas, o bien yendo a la flecha blanca que está dentro del círculo verde en la parte izquierda del mensaje. Así va a empezar el proceso de descarga. Este proceso va a tardar más o menos tiempo dependiendo de la calidad de internet que tengamos. Como les comentaba anteriormente, estos archivos APK son útiles cuando los tenemos guardados en nuestro celular, en descargas, que es donde se nos guarda automáticamente. Nosotros podemos instalar Mapeo Móvil usando este archivo que ya tenemos descargado, pero no solo eso, también podemos ir a otra zona y compartir este archivo con un compañero sin necesidad de internet para que él o ella pueda instalar Mapeo Móvil en su celular sin necesidad de acceder a internet y sin necesidad de ir a Play Store, ¿no? Que también requiere de internet. Bien, ahora ya ha terminado el proceso de descarga y lo único que yo tengo que hacer para instalar Mapeo es dar doble clic encima de este archivo APK que ya está descargado. Bueno, con un clic también sirve. Ahora nos aparece esta pantalla donde pone quiere instalar esta aplicación y tenemos en la parte de abajo dos opciones, cancelar e instalar. Vamos a clicar instalar. Así va a empezar el proceso de instalación. Este proceso puede tardar un poquito, depende de cada celular también. Puede ir más rápido o más lento. Pero como ven es un proceso bastante sencillo. Si han tenido algún problema a la hora de descargar el archivo APK y de instalarlo, de abrirlo, puede que sea porque o bien no tenían suficiente espacio para descargar el archivo APK o bien no tenían suficiente conexión a internet para descargar el archivo. Y lo que tienen que hacer en estos casos es, si no hay suficiente espacio, pues tienen que borrar algún archivo o alguna aplicación en su celular para que haya espacio disponible. Y si no lo pueden descargar porque no hay conexión a internet, deben conectarse, deben buscar la conexión a internet.
ya sea por wifi, ya sea yendo a algún lugar donde haya cobertura, pero si necesitan esta conexión a internet para poder descargar el archivo APK. Bien, ahora vamos a esperar a que se instale Mapeo. Esto se puede demorar un ratito. Puede que, mira, aquí ya está, aplicación instalada. Así nos aparece en la parte de abajo dos opciones, listo y abrir. Nosotros vamos a seleccionar la opción a abrir. Vamos a hacer clic. Y ya se nos abre el aplicativo Mapeo. Como ven, nos va a pedir dos permisos. Uno es el permiso para acceder a la ubicación del dispositivo y el otro es el permiso para acceder a la cámara. Tienen que permitir ambos permisos. A mí me aparece este mensaje de superposición de pantalla, a ustedes no les va a aparecer, es simplemente porque estoy grabando este vídeo a la vez que estoy instalando la aplicación Mapeo. Estoy usando dos aplicaciones a la vez y por eso me aparece este mensaje, pero a ustedes no les va a aparecer. Entonces, como ven, aquí les aparece la pantalla principal de Mapeo móvil. Eso significa que ya se ha instalado correctamente esta aplicación. Si regresamos a la pantalla principal de nuestro celular, vemos, si regreso a este punto blanco, a este círculo blanco para abrir la pantalla con todas las aplicaciones, vemos que Mapeo nos aparece ya aquí. Incluso si yo escribo en el buscador Mapeo, vemos que aquí nos aparece. Si les aparece así, es que han instalado correctamente la aplicación Mapeo móvil. En otro vídeo veremos cómo instalar las configuraciones específicas para cada proyecto y cómo utilizar Mapeo móvil. Esto lo veremos en otro vídeo. Si quieres acceder a más videotutoriales de Mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.